Dice que se va a anular a algunas personas. Lo único que tenemos que hacer es aprender a manejar los entornos, porque la dificultad no va a estar en APA, sino la dificultad va a estar, digamos, en que una tabla de repente no se te cuadra, que una figura te sale de formato porque el lienzo y la imagen no coinciden, porque todo ya va a estar, digamos, por defecto ya vas a trabajar con las normas APA. Pero la idea es que tú puedas resolver los diferentes problemas que surjan al usar una plantilla que ya tiene las normas APA. Entonces, esa es la intención de mostrarles un poco el desarrollo de estos comandos en crudo. Ya, Una vez que correcto. después vamos simplemente les voy a saltar una plantilla y ahí vamos a trabajar y va a salir en la forma APA, ¿no? Igual, para trabajar en la forma APA, tú tienes que trabajar tus bases de referencia bibliográficas antes, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí la idea es pues trabajar con lo que es los entornos un poco de itemice, enumerate, descripción, que ayer ya se vieron un poco, ¿no? Acá estoy mostrando un poco los comandos que al final dan como resultado, y aquí les paso a explicar un poco el detalle de esto, ¿no? Cuando yo quiero trabajar básicamente con un enumerador, voy a retirar esta figura para que no me esté molestando. Lo voy a comentar y ya. Listo. Ya, bueno, acá tengo, por ejemplo, el entorno itemice, que debe empezar con un Beijing itemice, adentro el ítem, un end itemice, y básicamente el otro entorno, que es acá debe estar, el Beijing enumerate, igual, siempre acuérdense que estamos acostumbrados a trabajar un poco con los entornos, siempre debe haber un Beijing y acompañado de un end. Entonces, los tres entornos para hacer listas tenemos el itemice, el enumerate y el descripción. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de itemice, tenemos un ejemplo de enumerate y un ejemplo de descripción. Como pueden ver en el caso del ejemplo de itemice que está acá, ¿no? Esto básicamente en este lado tenemos cómo se hace el código, que en realidad es empezar con un Beijing itemice, con en itemice y dentro simplemente ítem, 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 ¿de acuerdo? Y aparecen las entradas individuales, ¿no? Que son básicamente las etiquetas que aparecen por defecto en el primer nivel de itemice, son estos dibujos para digamos, la configuración del idioma español. En el idioma inglés, la etiqueta de primer nivel es diferente. Igual, las etiquetas de primer, segundo, tercer y cuarto nivel son diferentes. En, digamos, inglés. En castellano tenemos esta forma de etiquetas, porque nosotros hemos configurado el documento para trabajar en castellano. Entonces, la idea básica es que simplemente conocemos cómo es digamos, el entorno itemice y vemos que por defecto nos salen las famosas viñetas, ¿no? En el primer nivel. En el segundo nivel también van a salir viñetas. En el caso del enumerate que vemos acá también empieza con un Beijing, termina en un end y dentro siempre con el comando ítem hacemos justamente que aparezcan en las diferentes filas de este entorno y aquí básicamente son números secuenciales, en el primer nivel son números, segundo nivel serán letras y así sucesivamente, ¿no? Máximo hasta 6 niveles en el caso de enumerate, en el caso de itemice máximo hasta 4 niveles de anidación. Vamos a ver ese tema de la anidación. Y en el caso de descripción, de acuerdo, en el caso de descripción, básicamente tenemos, por ejemplo, acá que colocamos el ítem, acá, por ejemplo, propósito es lo que va a aparecer aquí marcado, ¿no? Como la parte de la etiqueta. O sea, nosotros colocamos, en el caso del ítem, del entorno de descripción, colocamos nosotros la etiqueta. No es como en los anteriores casos, que por defecto salen viñetas o números o letras, mientras que acá simplemente colocamos una cadena de caracteres para justamente mostrar lo que es la descripción, lo que es justamente, digamos, cuando se quiere definir un número de palabras o expresiones. O sea, yo quiero definir qué es propósito, quiero definir qué es ejemplo, yo quiero definir qué es otros usos. Y obviamente tengo que colocarlo, porque si no tendrían que ustedes, si quisieran hacer lo que aparece acá, sería tan tonto como colocar acá algo parecido a colocarlo en negrita, ¿no? Y decir propósito, y esto de acá lo marcan, es la forma, si es que no se acuerdan del comando de negrita digamos, en látex, lo marco y me voy aquí al látex, a estilos de tipo, o a estilos de tipo de letra y pongo negrita, y de alguna forma saldría algo parecido a esto, ¿no? O sea, no es apropiado utilizar para este fin
cualquiera de los anteriores entornos porque estaría saliendo un doble, 1 y aparte propósito en negrita, ¿no? Para esos casos se utiliza el entorno descripción, ¿no? Esa es un poco la utilidad de cada uno de los entornos. Luego de esto, que sabemos que todos empiezan con un Beijing y con un end, inclusive acá en el entorno que estamos utilizando, cuando yo coloco Beijing y Temise, automáticamente me genera ya el resto, ¿no? Me dice Beijing y Temise, end y Temise, y ya yo simplemente me dedico a colocar el contenido en la parte interior. ¿Está bien? Entonces, luego la otra cosa que debemos entender es cómo se anidan, de acuerdo a cómo se van anidando las diferentes listas, ¿no? Para generar algo parecido a esto, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cómo se ha ido generando esto, digamos, para trabajar en listas anidadas. Aquí en el intermedio, de acuerdo, podemos ver aquí, siempre nosotros podemos ir colocando las famosas etiquetas. La etiqueta, de alguna forma, me va a ayudar a mí a referenciar. Por ejemplo, a veces nos pueden exigir que la referencia vaya acompañada en qué página aparece. Por ejemplo, acá me dicen la lista de 6.1 y el que está entre corchetes es la página. Igual en la lista 6.2 en la página 2, en la lista 6.3 en la página 2 y así sucesivamente. En este caso, todas las referencias están en una sola página, porque así ha salido el documento cuando lo estamos construyendo. Entonces, eso de ahí se construye utilizando justamente el ref, me va a dar, digamos, el número de la sección, el 6.1 en este caso. Obviamente porque yo estoy referenciando algo que está etiquetado con esto, ¿no? Slash ref, sec itemice, porque esta etiqueta existe posiblemente en una sección, en este caso, porque yo le he puesto sec, que es una sección, ¿no? Y acá digo, allá, esta etiqueta de acá corresponde a esta subsección en realidad, que es ejemplo de itemis, ¿no? Entonces, eso es lo que está referenciando esta palabra clave, slash, backslash ref, itemis, y eso hace que aparezca el 6.1. Pero si yo quiero que aparezca la página también, justamente entre corchetes, coloco justamente el page ref y pongo hacia, en realidad esto de acá le está diciendo, dime dónde está, en qué página está ubicado el objeto que está etiquetado con esta cadena de caracteres, ¿no? Entonces él me dice, bueno, está en la página 12, porque me da el número de página, que dice página, pagref, ¿no? Que me está dando el número de página. Entonces de esa forma se han construido y eso es lo que debemos realizar en realidad siempre, construir las referencias hacia tengo que pasarles a unos chicos el enlace. A ver, un rato, disculpen. Les voy a pasar el enlace. Entonces, es un poco el detalle de las referencias. No hay que tenerlo siempre en cuenta, por favor, eso, porque eso lo vamos a usar de seguido y con mayor razón en la bibliografía. Entonces, en la lista de sanidades, por ejemplo, acá hemos anidado con el Beijing y Temise, ¿no? Beijing y Temise termina acá. Fíjense la ventaja del editor, cómo me ayuda a decirme que lo que he marcado acá justamente termina acá. Luego tengo un segundo nivel que está entre estos Beijing entre end. Luego tengo un tercer nivel que está entre Beijing y end. Y tengo un cuarto nivel que está en Beijing y end. Ahora, el hecho que salga intentado acá, eso es para una ayuda visual, digamos, que se tiene en el Text Studio, ¿no? Pero no es necesario la indentación en realidad. Simplemente para que nos ayude a organizarnos a nosotros que estamos editando esta lista, digamos, anidada. Ahora, tienen que entender que las listas anidadas no solamente son del mismo tipo, o sea, acá he colocado solamente itemisa, itemisa, itemisa. En realidad pueden ustedes mezclar dentro de un itemisa, de repente se corresponde ir un enumerante y dentro de repente un enumerante una descripción y de repente de nuevo dentro de la descripción un enumerante. O sea, la idea es que pueden combinarlo entre comillas, como lo requiera lo que quieren ustedes explicar. Obviamente se trata de un tema de que lo que hacemos acá es básicamente para tratar de hacer que nuestro texto sea más entendible, ¿no? No se trata de, entre comillas, experimentar qué se puede hacer. En realidad se puede hacer casi cualquier cosa, pero debe ser consecuente con lo que queremos redactar. Es un poco en los entornos, ¿no? Ya en el trabajo que se dejará, justamente se les pedirá que ustedes combinen
los diferentes listas anidadas. Ahora, el detalle, como les digo, es si tenemos itemice, solamente se permite un máximo de cuatro niveles de anidación. O sea, no puedo colocar dentro de Beijing itemice acá otro nivel de iteración porque ya no me haría caso. Otra cuestión es que a veces algunos dicen, perfecto, está bonito, pero estos son las etiquetas por defecto que aparecen, ¿está bien? Son las etiquetas por defecto, pero hay formas de cambiar la etiqueta por defecto para que sean las que nosotros queramos. Y aquí está justamente, si ustedes pueden darse cuenta, el comando que me permite cambiar la etiqueta. En este caso le he puesto más, y por eso es que al primer nivel de esta etiqueta aparece más, no aparece el que es por defecto. Si esta línea yo la comento, ¿no? Esta línea yo la comento, van a ver que ahora aparece esto. Ahora, en las plantillas que vamos a utilizar, usualmente estos comandos de reconfiguración no los vamos a encontrar nunca en el texto, porque obviamente cuando se arma una plantilla, ya se tiene todo el trabajo organizado de qué manera se va a hacer. No se puede estar cambiando, digamos, en la plantilla. O sea, no se puede estar cambiando en el documento alguna cosa, porque eso va a distorsionar la plantilla y se perdería justamente una de las grandes bondades, como repito, de LaTeX, que es la automatización. Entonces, por esa razón, esos comandos simplemente les estoy mostrando porque posiblemente ustedes cuando en una plantilla ya les gustó cómo funciona, pero, por ejemplo, a mí me pasó en eso en investigación. En investigación, hace tiempo tenía una plantilla que pedía que, por ejemplo, número romano, introducción, debía ir con número romano, pero lo de adentro tenía que ir en números arábigos. Entonces había que cambiar la plantilla que usaba, digamos, tenía otro formato, entonces tenía que entrar a la plantilla, no al documento, a cambiarlo para que sea automático y para ya no estar cambiando a cada momento, estar colocando este tipo de comando, ¿no? Entonces estos comandos posiblemente si existieran, usualmente van a estar en las plantillas y usualmente van a estar también dentro de un bucle if, ¿no? Para que decir, si quieres esta plantilla, entonces vamos a hacer estas cosas. Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de las plantillas. Acá, por ejemplo, si yo quiero cambiar, voy a agregar, si quiero cambiar el ítem del segundo nivel, pondría 2 aquí, el del tercer nivel tendría que poner 3 aquí y el del cuarto nivel tendría que poner esto acá, ¿no? Entonces ahí ya básicamente en este caso he hecho algo tonto porque he puesto a todas las etiquetas como más, ya no pierde sentido la anidación de listas, ¿no? Pero para que vean que en realidad sí se puede cambiar las etiquetas tanto en itemice, tanto en enumerate, ¿no? Que son básicamente que manejan etiquetas. Pero digamos en descripción, pues no, porque al final la etiqueta la estamos colocando como una cadena de caracteres que justamente es el objetivo de descripción, tratar de hacer definiciones de palabras, ¿no? Bueno, ese es básicamente un poquito el tema de lo que es en las listas. Existe un paquete también para terminar, un paquete enumerado. Estas cosas que estamos viendo son cosas por defecto. Para hacer esto yo no necesito a mi clase base, que es artículo, cargarle ningún paquete adicional. O sea, lo que estamos haciendo se hace por defecto. Ya si ustedes quieren hacer cosas un poco más especializadas, que las hay, algunas plantillas lo piden, entonces ya hay un paquete que ya se mete a trabajar un poquito más, digamos, más a fondo este tema y justamente el paquete se llama Enumerate, ¿no? Que ya me permite hacer, digamos, configuraciones más profundas a estos entornos que no me permiten las clases por defecto, ¿no? Entonces, algún momento de repente ustedes se encuentran con Enumerate y dicen, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Allá, entonces usamos el paquete Enumerate, ¿no? Que tendrían que colocarlo obviamente en el preámbulo, use package enumerate. La idea es que vayan conociendo lo que existe. No sé si respecto al tema de listas hay alguna pregunta para ya meternos al tema de tablas. Todo de acuerdo, profesor Francisco. Listo, ahora vamos a ver el tema de tablas. Vamos a ver que el tema de tablas es un poquito, entre comillas, complicado, pero cuando usemos el Excel van a ver que las cosas se hacen sumamente sencilla y les voy a dar ya un listado de comandos donde ustedes simplemente en medio van a meter su tabla y les va a simplificar un poco la construcción de las tablas, ¿no? Para esto nosotros vamos a ver lo que es digamos, antes de hablar un poquito con las tablas, vemos lo que es el tabbing. El tabbing es un entorno que me permite de alguna forma
colocar texto tabulado. No sé si ustedes se acuerdan, en MATLAB usamos bastante el fprintf, ¿no? El fprintf me permite imprimir texto con formato. Y usualmente ahí le digo qué formato voy a imprimir, si voy a imprimir un entero, si voy a imprimir un float, y ahí a veces le pongo unos numeritos antes, porcentaje 4D, por ejemplo. Ahí me dice que voy a imprimir un entero y que voy a usar 4 espacios para imprimir ese entero, ¿no? Y a veces ese espacio lo utilizamos justamente como medida de separación para que las columnas no aparezcan pues en desorden. Ese es un poco el tema del formato. Algo parecido es el formato tabbing, ¿no? El formato tabbing me permite realizar ese formateo, entre comillas. No es muy usado el formato tabbing porque obviamente el formato tabular, el entorno tabular lo supera, pero la forma de usar es un poquito acá, ¿no? Vemos aquí, estoy colocando como si fuera una matriz, en realidad fila 1 y columna 1, ¿no? Acá fila 2, fila 1, columna 2, fila 2, columna 2, acá debería ser 1, y fila 1, columna 2 para indicar justamente que cuando yo compilo, obtengo algo parecido a esto que en realidad no tiene el mejor formato del mundo, ¿no? Entonces, el tabbing no se utiliza mucho. Acá, por ejemplo, ya se está colocando el tabbing, pero ya se le está colocando parecido al MATLAB cuando ponemos también formatos y ponemos backslash T, donde le decimos que ponga un carácter tabulador que usualmente separa de frente 4 espacios entre columnas, ¿no? Ese es básicamente la idea del slash tab, backslash tab que colocamos en MATLAB. En este caso no es un slash tab, sino más bien el QQuad o el quad, que se asegura de darme este espaciamiento uniforme, entre comillas, entre las diferentes columnas del formato tabbing, ¿no? Entonces el formato tabbing no tiene en sí mucho control. Y lo que más utilizamos, acá está un poco explicando esto, el tema de las tablas, ¿no? Aquí hay 3 formatos que usualmente se utiliza para el tema de las tablas. Acá le estoy colocando un poco la explicación, ¿no? Para que alguien me pidió que le explicara así los comandos. Acá, por ejemplo, para el formato tabular asterisco y array, entramos con un Beijing array. Necesita 2 argumentos, un argumento opcional. Acuérdense que todo lo que está en corchetes en LaTeX es opcional. Y luego necesita un argumento calls. Dentro de este entorno ya se coloca las filas y obviamente se termina el entorno con un array. Esa es básicamente, si se han dado cuenta, es repetir lo mismo con tabular, repetir lo mismo con tabular asterisco, o sea, es lo mismo. Sino que obviamente los argumentos posiblemente cambien. En tabular, por ejemplo, tenemos posición y calls, pero ya en tabular asterisco ya tenemos un argumento de ancho, que es lo que fija el ancho global de la tabla y mantiene posts y calls de antes de los anteriores, digamos, de los anteriores entornos. Entonces, en tabular solo podemos usar como argumento opcional posts y calls, y en tabular asterisco ya aparece el ancho. ¿No? Esto es importante porque en algún momento vamos a utilizarlo y si ponemos ancho en un tabular nos va a decir que hay error, ¿no? Luego aquí se trata de explicar un poquito qué cosas podemos colocar en cada uno de los argumentos y cómo afectan, cómo se distribuye básicamente el texto alrededor de nuestra tabla, porque esa es la idea. Acuérdense que LaTeX hace el maquetado de forma automática y por eso es importante entender que los entornos son como objetos que de alguna forma automáticamente se calcula su tamaño y el látex trata de ubicarlo tratando de que las hojas se completen. Entonces, pero ese acomodo que hace el látex podemos opcionalmente, ¿no? Porque acuérdense que todo lo que es corchetes es opcional, podemos, digamos, cambiarle su opción por defecto, que es el centro, poniéndole en post el T o el B. Entonces, cuando colocamos T o B, se refiere básicamente cómo se ordena respecto a la línea base de texto externa. El T se refiere, se ordena con la parte top de la línea y el B se refiere con la parte bottom o inferior de la línea base. Entonces ustedes van a ver de repente jugando con esos argumentos como la tabla, como que se montara sobre el texto o empuja el texto y se acomoda ahí en el caso que usemos bottom, en la parte inferior me refiero, y el texto simplemente como se cortara en la línea. Entonces hay que tener cuidado ahí el detalle de cómo empleamos justamente estos caracteres. En realidad aquí podríamos poner C, pero C es la opción por defecto, ¿no? Así que si no está, es como si fuera C, ¿no? Sin argumento, la posición vertical dada es alineada con el centro.
Y luego acá el ancho básicamente es para el caso de tabular asterisco, donde ya se da, digamos, termina el ancho global, ¿no? Y calls es la parte más importante de tabular, si ustedes se han dado cuenta, donde dependiendo de los argumentos que coloque aquí, voy a establecer cuántas columnas tiene mi tabla en este caso, ¿no? Aquí el argumento de alguna forma que determina cuántas columnas. Pero dentro de calls en realidad voy a colocar L, R o C. Y eso se refiere básicamente en este caso al tipo de justificación, ¿no? El L se refiere a justificado a la izquierda, el R justificado a la derecha y el C columnas centradas. Y en el caso que le coloque P y AN, en este caso AN es una dimensión, se refiere que el texto en columna va a estar fijadas a ancho AN. O sea, acá usualmente podría colocar P 1 centímetro, por ejemplo, para fijar el ancho de las columnas a 1 centímetro. Y en el caso que de repente tenga una tabla que tiene 10 columnas iguales, puedo indicarle en esta forma, ¿no? Acá pondría 10L, por ejemplo, es decir, 10 columnas todas justificadas a la izquierda, como aparece acá, ¿no? Asterisco 5C es básicamente colocar todo esto de manera rápida, ¿no? Usualmente a veces uno se puede confundir con esto y preferiblemente es utilizar de esta manera, cuando se configura la tabla, ¿no? Entonces vamos a ver esto de las tablas. Acá, por ejemplo, ya tenemos una tabla, he puesto una tabla de posiciones, quería poner algo, pero bueno, tenía que colocar algo, no sé, los hinchas acá del Barcelona y del Real Madrid, ¿no? Entonces acá podemos ver, en este caso, viendo aquí la tabla, para que entiendan un poco el tema de los argumentos. Acá no le hemos puesto posición, ¿de acuerdo? No le hemos puesto el argumento posición. O sea, acá el opcional podría ser T o B, opcional. Y luego aquí, de acuerdo a los caracteres que me indicaba en la parte de acá de la descripción, me dice puede ir en el primer caso L, R o C, que tiene que verse con la justificación del texto que aparece en la tabla. Entonces yo he puesto, por ejemplo, que la primera aparezca justificada a la derecha, por eso aparece en esta posición de acá. La segunda aparezca a la izquierda, por eso aparece acá. Después de nuevo todas al centro y algunas a la derecha y de nuevo al centro, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de caracteres que hay acá, R, L o C, son la cantidad de columnas que hay acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas y debe haber acá 1, 2, 3, 4, también 8 caracteres. Si yo pusiera uno más, ¿no? Cuando ya lo pongamos en el entorno table, que es lo importante, vamos a ver que nos da error, ¿no? Aquí debe haber la misma cantidad de columnas a la misma cantidad de caracteres. Y lo que estamos haciendo arriba es de alguna forma indicando eh, la justificación, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar esta de acá, que sea R, y vamos a ver que el texto en realidad cambió, ¿no? Digamos, se justifica hacia este lado. Está bien, ese es básicamente, ¿se dan cuenta? Esto es todo lo que se ha explicado en el texto, un poquito cómo es el tabular. Entonces colocamos acá el carácter que determina el tipo de justificación en el primer caso, o si no, podemos colocar también el tema del ancho, ¿no? Acá, por ejemplo, algunas vamos a suponer que esta posición quiero que tenga 2 centímetros, que es la primera, le pondría lo siguiente. En esta posición me dice que tengo que poner P y de repente 2 centímetros. Así se pone respecto a la posición. Le estoy diciendo, esta columna, que antes era simplemente un L, ponemos el P y el ancho que queremos de esta columna. Entonces ahí tenemos, en este caso, se dan cuenta, la justificación por defecto es R, y tengo que ya esto tiene 2 columnas porque empujó a todo hacia allá. Yo podría colocarle, ¿no? Ese es un poquito el detalle de las tablas. Si ustedes se dan cuenta hasta ahí, con lo que estoy explicándoles, ustedes tienen que mirar cómo queda su tabla y empezar a tratar de ajustarlo. Y ese pues no es conveniente hacer eso, ¿no? Pero sí hay que saber manejar todas estas cositas de acá para cuando el Excel haga el trabajo sepamos dónde atacar también. Entonces podemos ver que esto de acá controla el ancho cuando lo colocamos así. Eh, ¿De acuerdo? Cuando no lo colocamos simplemente se ajusta al texto más grande que hay ahí. En este caso se ajusta a posición, que es el texto más ancho en esa columna. Y luego para cada columna, si ustedes se dan cuenta, para cambiar entre columnas, me refiero en la fila 1, por ejemplo, esta es la primera columna. Separación de columnas, el carácter ampersand.
luego segunda columna, separación, tercera columna y así sucesivamente. Luego, para hacer un cambio de línea, tengo que utilizar este carácter. Con este carácter hago un cambio de línea y básicamente vamos yendo, digamos, hacia la parte inferior que ya va llenándose, digamos, la tabla. Entonces, si ustedes quisieran hacer esta tabla, pues es bastante incómodo, ¿no? Pues poniendo posición, poniendo club. Yo lo que he hecho es, si se dan cuenta, es copiar la misma columna y colocarla, porque en realidad esto nunca, hace tiempo que no hago una tabla así. Antes sí lo hacía, ¿no? Hace 4 o 5 años hacía todo el trabajo, era minucioso y era aburrido en realidad, ¿no? Pero después la bondad de manejar la tabla como objeto y hacer lo que quiera, ya pues facilitaba eso, o sea, eso estimulaba hacer estas tablas, pero ahora con el Excel facilita mucho, ¿no? Entonces, este es un poquito el tema de las tablas, ¿de acuerdo? En la parte inferior, o sea, la idea aquí era mostrarles que al ponerlo dentro de tabular, no me da mucho control. Acuérdense que el objeto de LaTeX es que todo sea referenciable y todo debe ser un objeto. O sea, ustedes cuando crean su tabla, deben decir, este es mi objeto tabla. Y a este objeto tabla yo la puedo llamar, le puedo poner un título, lo puedo referenciar. Entonces, mientras estoy en tabular, no puedo hacer eso. Es parecido cuando en figuras, cuando queremos incluir una figura de frente, simplemente ponemos include graphics, ¿no? O sea, yo voy acá, voy aquí y digo, voy a incluir una imagen, cualquier imagen que está dentro de la carpeta figuras, esta de acá y listo. Esto es algo parecido, ¿no? Esta figura que estoy incluyendo, pues no puedo referenciarlo. Entonces, no es conveniente trabajarlo así, las tablas. Sí conocer, por ejemplo, acá, que en el caso que yo le ponga estos caracteres, ¿no? Me permite justamente dibujar la tabla con la famosa línea de separación vertical, que en APA por si acaso no se utiliza, pero existe, ¿de acuerdo? Y si quiero colocarle la línea, pues en este caso una línea horizontal, se hace con H-Line, ¿no? H-Line, coloco la línea de arriba, posición, termino la primera fila, bajo a la segunda, con este carácter, acuérdense que bajo a la segunda fila y le coloco la línea, que en este caso es esta línea de acá, la segunda línea que se dejó de posición. Luego le bajaría acá y vuelvo a colocar H-Line, ¿no? Y esa es la forma típica en que uno va armando su tabla. Acá vemos que apareció la línea, de repente dicen, oye, ¿por qué no está la línea acá? Puesto que no le he dicho aquí que aparezca nada. Entonces yo le digo, bueno, acá también quiero la línea y ya tengo la forma, digamos, que ahora va a aparecer la línea en este caso. Al final le puedo colocar aquí un H-Line para que cierre de alguna forma la tabla, ¿no? Entonces ya tenemos, entre comillas, alguna tabla de repente un poquito mejor parecida respecto a que ya tiene sus rayas y todo. Pero en APA, por si acaso, las líneas verticales no se utilizan, así que no es recomendable su uso. Bueno, acá también se ha hecho algunas cosas. Por ejemplo, acá, por defecto, obviamente acá, si ustedes observan, otra de las cosas que podemos hacer en tabular sin necesidad de agregar ningún paquete adicional. Acá todo lo que les estoy mostrando es, digamos, en las clases, en la clase por defecto. No ha sido necesario agregar ningún paquete adicional. Entonces acá lo que hacemos, por ejemplo, es obviamente colocarle una etiqueta a esta tabla. Yo quisiera que diga acá, pues, no sé, alguna etiqueta que indique los datos que tengo. O de repente en algún momento ustedes quieren que, por ejemplo, acá, digamos, esto de acá de repente requiere decir estado del, esto de acá una sola columna, ¿no? Estas 3 columnas, combinarlas en una sola. Y para eso se utiliza en este caso el comando multicolumn. En el comando multicolumn básicamente tiene 3 argumentos obligatorios porque todos van entre llaves. ¿Está bien? 3 argumentos obligatorios. El primer argumento me indica cuántas columnas estoy combinando. Entonces, por ejemplo, acá le he puesto 8, quiere decir que voy a agarrar todas las columnas que tengo y las voy a combinar. El segundo argumento me va a dar la justificación de eso. En este caso le estoy diciendo que coloque líneas en los bordes y me ponga centrado. Y recién el tercer argumento es su contenido. Acuérdense que en LaTeX lo que está entre llaves, el contenido es cualquier cosa. Inclusive podrían colocar acá un par de filas. O sea, cualquier cosa podrían colocar en este contenido, ¿no? En este caso se está colocando un texto porque la intención era que salga algo parecido a esto, ¿no? Que todas las columnas de arriba, o bueno, todas las columnas de la primera fila están combinadas en una sola columna y ahí se ha puesto un título que está centrado. Eso es fundamentalmente la utilización de multicolumn. ¿Está bien? Entonces, el comando multicolumn existe por defecto en la clase.
Si nosotros quisiéramos combinar filas, tendríamos que usar el comando multi-row, que no existe, digamos, en la clase por defecto. Para eso necesitamos cargar un paquete adicional. Pero eso lo vamos a hacer cuando ya veamos lo del Excel. Bueno, entonces hasta ahí un poquito lo que es el entorno importantísimo de tabular. Este entorno es muy importante, ¿de acuerdo? No está ahorita en la mejor forma, pero es básicamente con lo que se trabaja las tablas, ¿de acuerdo? No sé si tiene alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Están probando también este plugin de Meta Attendance, o sea, el que nos permite tomar lista, porque había otro plugin que se había sido deshabilitado por temas de seguridad. Bien. ¿Alguien iba a decir algo? César. Que sí Bueno, estamos probando lo que es de asistencia a clase. ya, sí, sino que hay un plugin que lo han deshabilitado por temas de seguridad. Lo Tengo que tengo instalar. acá con la tendencia. Ujú. Ahora vamos a ver el detalle entonces de utilizar el entorno tabla, ¿no? O sea, nosotros en realidad vamos a trabajar todos estos Beijing tabular, lo tenemos que meter dentro de una tabla, dentro de un entorno más general, ¿de acuerdo? Que nos permite justamente, igual que el Beijing Figure, poner lo que es, por ejemplo, el caption, la etiqueta, ¿no? Aquí vamos a colocar Beijing Table, y cuando hago Enter me va a formar el entorno. Voy a colocarlo separadito para que lo puedan diferenciar. Básicamente todas mis tablas yo lo tengo que meter dentro de este entorno. Donde dice contenidos tengo que meter mi tabla. ¿De acuerdo? Entonces acá yo borro y voy a meter esta tabla ahí. Listo, y ya lo he metido. O sea, la idea de meter de alguna forma el tabular dentro de Table es que me permite tener a mí el famoso caption, que me va a permitir ponerle pues un título a la tabla y me va a permitir colocarle una etiqueta a la tabla que me va a permitir referenciarlo, ¿no? O sea, aquí por ejemplo, y acuérdense que siempre tenemos que mantener cierta homogeneidad, digamos, o al cierto tipo de estándar en cuanto a cómo ponemos las etiquetas. Acá yo podría colocar cualquier etiqueta, no mi tabla. De acuerdo, pero digamos ya como les comenté antes, el estándar es un poquito tener el tema de los dos puntos. En este caso el tab. Tab dos puntos para indicar que justamente estoy colocando la tabla. O sea, no me obligan a que yo coloque la etiqueta así, sino que es una decisión que tomamos para que, digamos, las etiquetas estén más ordenadas y al momento que las referenciemos, ya pongo T solamente en mi lista desplegable de ayuda, va a aparecer solamente lo que son tablas, ¿no? Podría poner Liga España. Hispana en este caso, porque ñ no es un carácter que se pueda reconocer en el tema de las variables, ¿de acuerdo? O sea, aquí no puedo poner Liga España porque obviamente esto es como una variable y no voy a estar metiendo ahí caracteres que no son reconocidos en general por el lenguaje en el que fue creado el látex, que es inglés usualmente. Entonces acá le pongo pues de esta forma. Y esto me sirve, obviamente el tipo de label ya me sirve a mí para justamente referenciar. Entonces, la ventaja de la tabla es que al ser, digamos, básicamente un entorno flotante, ya el látex es el que se encarga de colocarlo en algún lado, ¿no? Para que el maquetado del texto sea básicamente el correcto. ¿Está bien? Esa es la ventaja que tengo de alguna forma, digamos, con el entorno table y con la referencia, o sea, con la etiqueta ya lo puedo referenciar, es decir, en la tabla tal, en la tabla 1, 2, se está mostrando los puntos, acá está el cuadro 1, título de la tabla, ¿no? Puedo referenciar acá, slash referencia, en este caso pongo tab, ¿de acuerdo? Y ahí aparece, bueno, todas las tablas que tengo aquí, tab Liga España, y si quiero ponerle la página de referencia,
pongo pagref, y aquí voy a colocar también tab Liga de España. Entonces, esto va a hacer que aparezca tanto la tabla como en la página que aparece la tabla, ¿no? Esto aparece la tabla, el número, la referencia al número de la tabla y la página en la que aparece la tabla. Por ejemplo, yo voy a compilar y debería darme error, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, tengo un doble corchete acá que me está colocando de rojo y me está diciendo que pues eso está innecesariamente de más. Entonces acá tenemos pues lo que les comentaba, este es el cuadro 1, que aparece en la página 14, ¿no? Y aparece la referencia. Inclusive ustedes pueden colocar, ¿no? Pag, que usualmente se coloca así, para que su texto de repente salga un poco más ordenado, ¿no? 1, página 14, esto aparece en la referencia. Bueno, es un poquito, eso ya, entonces el table nos da justamente ese detalle. ¿Está bien? Listo. ¿Preguntas hasta ahí para ya ver el tema del plugin de Excel para trabajar las tablas? Entonces ahora vamos a ver ya, utilizando el plugin de Excel, ¿no? Nosotros como digo, es una gran facilidad porque les voy a colocar hoy día en la plataforma un par de libros, un libro en castellano y un libro en inglés, que solamente son para tablas en látex. Hay bastante información, en realidad marea todo esto, pero utilizando el Excel, como les repito, facilita, ¿no? Si ustedes se van a un navegador, yo voy a ir aquí y ponemos Excel látex. ¿De acuerdo? Usualmente, bueno, el nombre es, ya de una vez le ponemos el nombre, Excel to Latex. Y acá tenemos, como siempre, el CETAN, ¿no? El CETAN me va a llevar a que yo pueda descargar justamente este archivo, ¿no? Excel to Latex XLA. Es así de simple, simplemente lo descargamos. Entonces vamos a descargarlo, ya lo hicimos acá. Y lo único que vamos a hacer, de alguna forma, lo recomendable es, ¿no? Una vez que lo han descargado, puede aparecer en su carpeta de descargas. Acá yo en realidad lo he descargado, sino que les estoy mostrando. Lo recomendable es esto, colocarlo en algún lugar que ustedes conozcan, ¿no? Que siempre va a estar. Porque usualmente a veces se desactiva, ¿no? A veces están trabajando con Excel y de repente ya no les hace caso. Entonces vuelven al lugar donde lo han descargado, donde lo han guardado y le hacen de nuevo doble clic. Y eso va a hacer que de nuevo aparezca en los complementos del Excel, ¿no? En este caso, si nosotros vamos al Excel, aquí he estado preparando algunas tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí. Este es el Excel, ¿no? Y van a ver que justamente ahora en la pestaña de complementos aparece esto de acá, convertir tabla de látex, convertir todas las tablas almacenadas al látex. Es lo único que tenemos que hacer ahora. ¿Cómo procedemos en este caso? Por ejemplo, imagínense, esto por ejemplo es un poco el catálogo de Coursera, que ya lo he estado trabajando para tratar de hacer mi listado de cursos con los que vamos a tratar de ponerlos pues en nuestra plataforma, ¿no? La idea es que de Coursera es que nosotros hagamos un catálogo de cuáles son los cursos específicos que van a ayudar a nuestros estudiantes digamos, por el tema de la virtualización de las clases, posiblemente no estábamos bien preparados, entonces tenemos ahí para complementar. Pero es necesario, pues, ellos te mandan toda la información, en este caso en un formato CSV, que es un formato de datos separados por comas, ¿no? Por ejemplo, yo, digamos, quiero hacer una tabla de esto. Usualmente los datasets que ustedes van a descargar de internet en cualquier cosa que quieran realizar como investigación, van a ver que siempre van a ser lo más conveniente, mejor dicho, es trabajarlos en formato CSV, ¿no? Formato de valores separados por comas. Entonces yo, por ejemplo, voy a coger unos cuantos valores de acá, los voy a copiar
En realidad estoy copiando todos estos valores, porque esto es una sola, mejor dicho, este valor está en una sola celda. Voy a crear acá una hoja en cualquier lugar, lo voy a pegar. Bueno, valores nada más, y acá lo tengo. No lo tengo todavía en una tabla, porque en realidad, si se dan cuenta, si yo hago doble clic, básicamente lo tengo en una sola tabla, y aquí hay diferentes valores que si lo observan, no, si lo observamos más cerca, vamos a ver que de alguna forma están separados por comas, ¿no? Por eso se llama CSV. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en este caso, en el mismo Excel, marcar la columna donde están los datos, que en este caso es en la única columna que está, es en la columna B, y luego irnos a datos, y luego ir acá de texto en columnas. Dice texto, convertirlo a columnas. Y acá me da la opción de escoger, o son texto de ancho fijo, ¿no? Si fueran solo números, de repente fueran de ancho fijo, o son textos que están delimitados. En mi caso están delimitados. Hago siguiente, y acá me da la opción para seleccionar qué lo delimita el texto, ¿no? En este caso, lo que lo delimita el texto es la coma. Entonces, por esa razón coloco coma, y acá me permite previsualizar los datos, ¿no? Me está mostrando que ya lo separó. Está el 1, 2, 3, 4 hasta 13, y bueno, el nombre de la universidad de origen, el nombre del código del curso en el campus, digamos, de la universidad que está solicitando esto, el nombre, y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo hago siguiente, acá hago un preview, reviso si está bien, y simplemente finalizo. Entonces ya lo tengo acá, separados en columnas, listo, para realizar la conversión, en este caso, hacia mis columnas en LaTeX, ¿no? Entonces, eso es usualmente. Primero, tener una tabla con algunos valores en Excel, obviamente. Usualmente, la mayoría de softwares nos permiten eso, ¿no? Por ejemplo, acá tengo también el MATLAB. He corrido un programa que nos dejaron en el ciclo pasado. Lo voy a copiar esta tabla simplemente, lo copio y es el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso lo coloco de repente en otra hoja, aquí ya lo he hecho, y básicamente tengo el mismo tema, que el texto no está separado, ¿no? Eso se puede resolver en realidad en MATLAB, pero básicamente hacemos lo mismo. Convertimos el texto en columnas. Acá le vamos a decir que es de ancho fijo. Vamos a ver atrás, vamos a ver delimitado. Siguiente, acá le vamos a decir que está delimitado por carácter tabulación, porque así lo hemos impreso en MATLAB. Vamos a siguiente y finalizamos. Entonces ya lo tengo en este caso, también los datos disponibles para trabajar. Entonces vamos a convertir los dos datos usando, o las dos tablas, usando, digamos, el complemento, ¿no? Entonces, aquí en esta hoja tenemos un listado de cursos, ¿no? Donde está la universidad de origen, como les dije, el nombre del curso, que es el código en la currícula de la universidad que va a recibir estos cursos. O sea, así nosotros debemos hacerlo también en nuestro campus, poner acá un poco nuestros códigos de curso con su nombre. Y acá ponerle justamente qué curso de Coursera va a complementar nuestro curso que dictamos usualmente, ¿no? Y también debemos colocar en este caso el enlace del curso en cuestión de Coursera. Y bueno, su score, eso sale en forma automática cuando bajamos esto, es el score de cada curso, es bastante alto, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos, por ejemplo, lo más simple es marcar la tabla, la parte de la tabla que queremos que se convierta a LaTeX. Lo he marcado, me voy a complemento, y acá simplemente convierto la tabla a LaTeX. Ya está, y ya está todo, fíjense, ya la convirtió, ¿no? Lo que puedo hacer es copiar a la papelera, de esta forma, ya lo tengo, y simplemente yo debería incluirlo donde considere que debiera esa información, incluir la tabla en cuestión. Acá lo vamos a incluir y vamos a ver el detalle acá de trabajar con esto, ¿no? Entonces acá me incluye, como ustedes pueden darse cuenta, todo el código necesario para esta tabla. Acuérdense que trabajamos siempre con el entorno Bigentable. Acuérdense que estos caracteres determinan la ubicación, la prioridad de ubicación, header, top, bottom, page. Aquí estoy centrando la tabla. Aquí estoy agregándole un título a la tabla. A ver, parece que alguien quiere conectar. Aquí debería ser. Entonces, es lo típico que vieron antes, ¿no? Bigentable, centering, caption, Begin tabular, el R para justificación a la derecha, el L para la izquierda, y de nuevo, es básicamente lo que ha salido por defecto.
¿Está bien? Luego yo compilo este documento, porque ya me está saliendo la tabla. Entonces, hasta ahora el problema va a ser que va a pasar esto. Fíjense, por favor, que la tabla de repente no está en las dimensiones que yo la quiero. Si ustedes observan, está excediendo el límite, ¿no?, de mi hoja, y no hay forma, entre comillas, de arreglarlo. Sí hay forma en realidad de arreglarlo. Entonces ustedes dirían, vamos a ver, vamos a hacer esto. Ya el 1 está bien, porque al final son numeritos y digamos el ancho está por defecto, pero el que me está perjudicando es esto de acá. ¿Qué tal si a esto lo obligamos con el P, ¿no? Que acuérdense que conoce supuestamente ese comando, el P 2 centímetros o 3 centímetros. Empiezan entre comillas a jugar ahí, que eso es lo que hacíamos antes, ponerle 3.2 centímetros, 3.4 centímetros, y íbamos viendo un poco cómo se acomoda, ¿no? Dense cuenta que aquí ya me acomodó algo esto, pero ahora veo que me fastidia la siguiente columna y la siguiente, y así es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, no hay cuándo acabar con este tema. Podríamos, en realidad existen varias alternativas para hacer esto, con comandos, por si acaso, eso lo he hecho y buscado paquetes y hacer cosas raras acá, poner, no sé. Pero, digamos, la simplificación está justamente con este paquete Resize Box. Como les digo, hasta ahora todo esto se está haciendo con comandos o paquetes por defecto de la clase. ¿Está bien? Voy a pasar de una vez la otra tabla también, me refiero a la tabla de números, y luego para explicarles que en realidad cuando yo quiero pasar una tabla, por ejemplo acá en esta tabla, yo puedo colocarle los títulos, ¿de acuerdo? Esta tabla más pequeña me permite explicar otras cosas, por ejemplo acá decir el número, aquí explico que esto es A, esto es X, esto es B, esto es F de A, en realidad esto es el signo de F de A. Esto es el signo F de B. Y este es el signo del producto F de A por F de B. ¿Bien? Entonces ya está, ¿no? Y bueno, entonces ahora yo lo que voy a hacer es pasarlo esta tabla tal cual, que es en realidad está acá. Lo voy a convertir a látex, ya lo tengo acá, lo copio y lo voy a pegar aquí a una parte de mi documento. Fíjense, hasta ahora, de acuerdo, hasta ahora aparecen comandos que son típicos de una clase article donde no se necesita nada. Compilo y de alguna forma la tabla va a salir. ¿Está bien? Sale la tabla tal cual. Entonces ustedes de repente dicen, no, pero en las tablas en APA tiene que haber una línea horizontal, acá una línea horizontal que separe este cuerpo para indicar que esta es la etiqueta y al final una línea gruesa. Entonces ustedes pueden darle ese formato aquí, ¿no? Entonces ustedes aquí en Excel, que es bastante cómodo, puedo empezar a darle formato, ¿no? Acá en inicio me voy acá a la tabla y le doy formato, en el sentido de los bordes. Le pongo esto. Luego quiero que aparezca una línea aquí, le doy formato, pero debe ser más delgada, la quiero arriba, y entonces es un poco el formato aceptado para las tablas, ¿no? Entonces ahora sí, ya con este formato que se le ha dado, todavía falta uno más, ya lo vamos a pasar ahora de nuevo a látex, ¿de acuerdo? Ahora ya se acomodó y ya aparecieron cositas raras. ¿A qué me refiero con esto? Que yo voy a colocar ahora esta tabla en la... Acuérdense que esto compiló bien, ¿de acuerdo? Compiló bien. Nosotros revisamos el código, es siempre la misma característica. Siempre empezamos con un begin table, terminamos con un end table, y dentro acá está el end table, ¿no? Y dentro del entorno begin table está el begin tabular, siempre. Begin tabular, y obviamente debe terminar con su end tabular, eso nada lo va a cambiar. Y luego la cantidad de columnas que hay, en este caso todas son R por defecto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas, son pues las 7 columnas que teníamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? O sea, hasta ahí creo que ya, habiendo revisado lo que es tabular, entendemos un poco cómo funciona esto. El multicolumn de aquí, fíjense, por ejemplo, acá me agrega por cada celda, me está agregando el multicolumn para realizar digamos, la justificación. Y ustedes en realidad no han hecho nada. De repente dicen, no quiero mi tabla así, y empiezan de repente a hacer un poco de más formateo. Acá dicen, no, acá yo quiero que esto esté centrado, incluido el de acá, ¿no? ¿De acuerdo? Lo van a centrar. De repente todo lo quieren centrar, digamos, para hacerlo rápido.
Queremos que aparezca así mi tabla. Entonces, ya obviamente con estas mejoras, entre comillas, lo van a convertir a LaTeX, lo copian al clipboard para ponerlo en la papelera y simplemente la van a colocar. Y si se detienen ustedes a revisar, hasta ahora vamos a compilar primero esto, disculpen, no he compilado esto. He compilado hasta la anterior versión que simplemente era la tabla, no le hicimos nada y simplemente la jalamos donde no hay rayas, donde no hay nada, se compiló normal, está bien. Ahora voy a compilar esta nueva tabla que ha sido cargada ya con las rayas horizontales más que todo y lo voy a compilar donde, digamos, aparecen estos nuevos comandos. Ustedes, digamos, empiezan a revisar un poquito el código entre esta versión y la siguiente, van a encontrar que aquí aparece un top rule, que es la línea gruesa, un mid rule, que es la línea intermedia más delgada, y aparece un bottom rule, que es la línea gruesa de abajo, ¿no? Que es lo que habíamos configurado antes de darle este formato aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para que yo pueda manejar esos nuevos comandos, debo cargar ciertos paquetes que ya no lo hace la clase por defecto. Esos paquetes ya están por si acaso acá, yo simplemente lo que he hecho es comentarlos para que me permita justamente trabajar, ¿no? Acá los voy a decomentar y estos paquetes, digamos, ya forman parte de nuestro documento ahora, que me va a permitir justamente es obtener la tabla tal cual, ¿no? En este caso la tabla que todavía no es mi versión final, pero ya vamos acercándonos. Al final van a manejar un código que les va a permitir de alguna forma hacer el trabajo. Si se dan cuenta, acá está la tabla ya, más de repente al estilo APA. Todavía falta que esta etiqueta aparezca aquí al costado para que sea completamente estilo APA, ¿no? Entonces, pero ya está, ¿de acuerdo? Ya está un poquito mejor. Entonces, espero, como les digo, ustedes no han tenido, entre comillas, que complicarse con qué comando pongo, qué comando no pongo. Si ustedes tienen esta lista de paquetes que están acá, no van a tener problemas. Si es que lo jalan de Excel, cualquier tabla. Entonces, esto se les va a entregar, obviamente, y ya ustedes lo tienen listo para trabajar. El detalle acá que les iba a mostrar era que cuando ustedes ya le dan formato, que era este de acá, que lo convertimos a, digamos, a LaTeX, digamos, bueno, ya lo tenía, pero lo estoy haciendo nuevamente, van a ver que los comandos también cambian. Para ustedes debe ser transparente, sino que a veces hay que hacer pequeños cambios y un poquito hay que entenderlo, ¿no? Fíjense que los comandos han cambiado. Ustedes se dan cuenta que hay el comando multicolumn y acá más bien está más directo, porque ya lo está controlando simplemente acá el centrado. Es un poco más limpio el código respecto al anterior y básicamente hace el trabajo, ¿no? Entonces ustedes de repente entre uno y otro optan por alguno, de repente dicen, no, me parece esto que es mejor que esto, pero la complejidad entre comillas de comandos es mayor, pero para ustedes va a ser transparente, ¿no? Y obviamente al estar en LaTeX, de repente ustedes dicen, acá le puedo incluir ya las fórmulas matemáticas para que se vea más elegante y no se vea tanto así como texto, ¿no? En realidad debería ponerse en forma matemática, simplemente agregarle. El entorno matemático se entra con este símbolo de acá. Y acá, ¿no? Y van a ver ustedes la diferencia, cómo sale el texto. O sea, le estoy diciendo que lo que está dentro del símbolo de dólar es forma matemática. Ustedes pueden ver la diferencia, ¿no? Entre el modo matemático, el texto de modo matemático y el texto normal. Y así desean, pueden seguir formateando las diferentes columnas para que tengan ese acabado. Pero todavía mi tabla no está como quiero, ¿no? O sea, si ustedes dicen, oye, pero acá va a estar, si pongo texto acá, van a ver que esta tabla está excediendo el ancho del texto y está saliéndose el texto. Entonces, para eso vamos a ver que existe el comando resizebox, que ya lo tengo acá, que ustedes lo que van a hacer simplemente, lo que usualmente hago yo es esto. Ya tengo un código que me funciona, entre comillas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá les voy a copiar un código que ya me funciona. Ya no me complico la vida, esa es la idea. Ustedes dedíquense simplemente al contenido. Este código me funciona espectacularmente para tablas. Compilo y van a ver que en este código en particular, que es lo mismo que tienen ustedes en ambas tablas, o sea, no ha cambiado realmente en nada. Vamos a esperar, acá está la tabla. Ya se dan cuenta, este código es el mismo de arriba. Está bien. Lo único que se le agrega, si ustedes revisaran todo el código, acuérdense lo importante acá de entender el proceso. Yo tengo un Begin Table, luego tengo un Begin Tabular
que es la tabla en sí. Esta Beijing tabular, después se van a acostumbrar a traer de Excel solo el Beijing tabular. Y ahí en medio de esto, lo que se ha agregado, si revisaran ustedes respecto a esto, van a ver que lo único que ha cambiado, aquí hay una línea que se ha agregado, que es el resize box, esta de acá. Simplemente se agrega esa línea, lo copio, tal cual, y la coloco aquí. Y obviamente como he abierto una llave, acuérdense que una llave que se abre tiene que cerrarse. Lo cierro acá. Ahí es el lugar. Entonces, ¿qué me permite este resize box? Justamente decirle el tamaño, el ancho de la tabla que yo desee. Por ejemplo, acá le hemos puesto, de repente, acuérdense que el ancho del texto puede estar en alrededor de 15 centímetros. Entonces, con 12 centímetros estoy cómodo. Entonces, esta tabla se va a reducir a un tamaño ya apropiado que no desborde, digamos, al texto, ¿no? Esa es la idea entonces del resize box, este de acá. Me permite de una forma controlar. Entonces su código para tabla va a ser eso, lo que generan en Excel y simplemente le cambiamos, o sea, tener este código por defecto, este código y simplemente cambiamos lo que está dentro para que al final el resize box se encargue de darle, digamos, el ancho, el tamaño adecuado a la tabla como estén trabajando. Ese es un poquito el tema de la tabla, simplificar el trabajo, porque si lo vamos a querer a meternos un poco a querer formatear en esto, nos vamos a marear terriblemente. Yo lo he hecho y tenías que hacer pues malabares ahí, buscar en el paquete, la documentación de los paquetes y tratar de ajustar eso, ¿no? Y el resize box en realidad me ha resuelto muchos problemas respecto a las tablas y cualquier tabla, por ejemplo, esta tabla de acá simplemente le agrego el comando acá arriba, ¿no? Esto lo ha generado el Excel, yo ni me he complicado la vida con esto. Control B y abajo lo termino con siempre en tabular esto. Es lo único que tienen que hacer. Y ya su tablita va a estar y ya ustedes empiezan a jugar con eso de las dimensiones, ¿no? Esperemos que esto compile para que al final el resultado de esta tabla pues se ajuste un poco al texto, ¿no? Ya está. Las dos tablas en este caso están en 12 centímetros. Nos faltaría, bueno, esta tabla y nos faltaría esta tabla de acá, colocarla en la forma que queremos, que es con el resize box, ¿no? Por ejemplo, esta tabla de acá no tiene el resize box, le colocamos. Simplemente es eso. Repetir esto hasta acá, ¿no? Y bueno, vamos de una vez a la última tabla, que es esta tabla de los cursos que jalamos y lo colocamos acá. Aquí, acuérdense que sus tablas, obviamente la información de sus tablas ustedes tienen que generarla de alguna forma, de eso se trata al final la investigación. Sino acá para el efecto de mostrarles, pues simplemente hemos cogido datos de un programa, en este caso de MATLAB, o datos justamente del catálogo que se está trabajando para los cursos en caso de Coursera. Miren acá, por ejemplo. De repente esta tabla vamos a ver después otras opciones. Esta tabla, debido a la cantidad de texto que tiene, sería más conveniente colocarla en forma vertical, en una sola hoja, ¿no? Para esto se ha cargado, ya está preparado esto, vamos a cargar el long table, ¿no? Es otro paquete que me permite manejar tablas grandes, ¿no? Es un poquito el tema de las tablas. Han visto que con el Excel, pues se simplifica el trabajo. O sea, ese es en realidad lo que les recomiendo para que no se compliquen la vida con las tablas, trabajar con el Excel. Y una vez en el Excel, simplemente usar el resize box para formatear la tabla a las dimensiones que deseen, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Gracias. Dos problemas que ustedes tienen que hacer, ¿ya? En comunicación vamos a seguir con esas fichas, practiquen, ¿ya? Porque voy a preguntar, a ver, ¿Preguntas al respecto, por favor? Todo el material que se está mostrando se va a compartir. Dime. Para darle color aún no se puede, ¿verdad?
En la Color parte sí se superior. puede, color sí se puede, pero digamos, si hablamos de formato APA, no hay colores ahí, o sea, no te permiten colocar colores, ¿no? Ah, ok. O Muchas sea, en gracias. realidad se puede hacer lo que sea en látex. Y ahí, para eso está el paquete Color o Xcolor, ¿no? Que nos permite. Eh, Buenas tardes, Francisco. Al igual que Hola. las figuras, también podrías colocar el corchete H, T, P, B, al Sí igual. está colocado. Claro, es que ¿Sí al se final coloca? ya, claro, sí están. En todas las tablas está colocado porque se maneja, como les dije, como objetos ya, y el látex es el que determina dónde se va a colocar, ¿no? Acá si ustedes observan acá está, ve, con su Ah, ya, HTMP. no, En eso no realidad, fue. acuérdate que no es necesario colocar los cuatro, ¿no? Sino de acuerdo a cómo vas viendo cómo se va maquetando tu documento, tú ya decides cuál colocar. Porque en algún momento de repente no te conviene que se ponga en el top, ya no lo colocas. Entonces ya el látex buscaría otra ubicación. ¿Segura? Dígame. Disculpe, me parece que en formato APA sí aceptan colores, pero es opcional en las tablas. Claro, les voy a compartir hoy día sí lo subo, digamos, el documento maestro de APA versión 7, que en realidad son 750 hojas, y el de tablas es todo un capítulo, ¿no? Claro. Justamente para ver de qué formato se acepta. Como opcional sí lo acepta, pero los colores. Claro, como digo, se puede realizar, No es obligatorio, pero sí, pues, Mm. que el color le da un poquito más de vista a las tablas. Claro, no, el detalle es que, digamos, bueno, justo en una tesis que en la que soy asesor me observaron el detalle de las tablas, que el formato APA no estaba muy ajustado, ¿no? Y tuve que hacer unas modificaciones para hacer justamente el... Ingeniero, Dime, con, Walter. sí, con respecto al Excel, independientemente del APA, por ejemplo, en el Excel yo puedo resaltar con color la primera fila, por ejemplo, ¿no? Para poder visualizar mejor y como veo que lo copia con todo el formato que usted ha dado el centrado y otras características más con respecto a las líneas. También lo copia el color del Excel y lo traslada también al látex, o en el Sí, látex tenemos que... no, sí lo copia, ¿no? Mira, por ejemplo, vamos a ya. hacer esto de acá. Por ejemplo, hasta ahorita las tablas que estamos haciendo son, digamos, tablas por defecto, ¿no? O sea, tablas que no tienen nada de extraño. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos, digamos, no sé, estos datos deben estar agrupados, son de alguna cosa, debería agruparlos acá de repente, ¿no? Y lo puedo hacer acá, lo típico que hacemos en LaTeX, combinar y ajustar texto y centramos, pues, ¿no? Se dan cuenta, aquí lo que he hecho es, en este caso, la etiqueta, porque de repente se corresponde a la tabla que estoy haciendo, debe aparecer de esta forma, combinados. Entonces, si nosotros ahora exportamos esto de acá, que ya en este caso esto ha cambiado, esto es un multicolumn, ¿de acuerdo? Porque esto está combinado 3 columnas. Entonces, si nosotros lo exportamos, obviamente que lo va a exportar con esta característica de acá que dice multicolumn. Tres columnas han sido combinadas en una, inclusive ha usado el formato, digamos, P para indicar su dimensión. Está utilizando en este caso el formato M, que es el ancho de la M, ¿no? 16.65 del ancho de la M, y listo. Entonces yo lo copio acá y de alguna forma esto lo coloco aquí. Ya me va a aparecer una tabla justamente con ese formato que se ha copiado de Excel. En realidad es una gran ventaja esto. Si yo lo compilo, vamos a tener ya en este caso en la parte superior, cuando la tabla salga, en algún momento, cuando sale, a ver, acá está, ¿no? Aquí lo tenemos, por ejemplo, el A. Si te das cuenta, el A está saliendo al costado. Entonces yo tengo que tratar en Excel, para no complicarme el tema, tratar esto de ver cómo, digamos, trato de centrarlo para que ya no me complique con el tema de la codificación acá, que es de esto de acá, ¿no? Porque si no tengo que colocarlo un multi-row dentro de un multicolumna para que me permita centrar este texto, porque al salir en P, que está colocándole dimensiones, ya lo hace por defecto así como está apareciendo acá. Ahora, si yo le pongo color en Excel, ¿de acuerdo? Si yo le pongo color acá, lo va a jalar con el color, pero
el tema va a ser que posiblemente cuando yo lo compile, me pida, voy a colocarlo acá, me pida algún paquete que no tengo. Vamos a ver qué pasa. Lo convertimos. Aquí ya está colocando el row color, mira. O sea, acá está colocando el comando de color. Está bien. Ahora yo lo copio y cuando lo jale a mi tabla de acá, cuando compile, me va a pedir posiblemente que ese paquete o ese comando no lo conoce. ¿De acuerdo? Entonces el row color no está definido, porque el row color debe estar dentro de algún paquete. ¿Cómo lo resolvemos eso? Ahí nos ayuda, digamos, si es que no sabemos cuál es el paquete en cuestión, la forma más sencilla de buscarlo es en Google y poner row color setan. Recuerden que siempre el setan para que me llegue más rápido al nombre del paquete. Entonces, por ejemplo, acá me dice que el paquete en cuestión que tiene ese comando row color es el paquete color tbl. Entonces yo lo que hago es copiarlo, control C, lo copio y lo voy a colocar aquí, agregando, ¿no? Aquí agrego, siempre pongo comentarios para darle color a las tablas, o más específico a las... ¿Por qué coloco los comentarios? Porque no sé si funcionará o no y quiero saber qué cambios estoy haciendo que de alguna forma van a afectar lo que estoy realizando. Simplemente he agregado el color TBL. Voy a, por seguridad, a borrar los archivos auxiliares y voy a compilar. Aquí debería salir en ese color ya, pero aquí nos ha salido, miren, ve. A ver, vamos a ver. Ahí está el color, ¿no? No sale muy, no sé, particularmente no me gusta, pero bueno. Entonces un poquito se dan cuenta, cuando no hay un paquete lo buscamos y lo agregamos. Y si funciona ya esto, digamos, ya se queda, se hace parte de nuestra plantilla, ¿no? Es un poquito la manera de trabajar. Aquí faltaría darle el formato, aquí por ejemplo en estas tablas que están excediendo el tamaño del texto, faltaría colocarle el tema del resize books, ¿no? O sea, simplemente aquí vamos a nuestra tabla. Aquí vamos a la anterior que tenía y le copiamos justamente esta partecita de acá. Lo voy a copiar y simplemente le voy a agregar a cada uno de ellos. En este caso le voy a colocar 10 centímetros y colocarle la parte de cierre, que en este caso viene en el tabular, y le voy a colocar también a esto de acá, le puedo colocar también 10 centímetros y le voy a colocar su cierre, porque si no coloco su cierre, digamos que vamos a tener problemas con errores que aparecen en cualquier parte del documento, ¿no? Ya es un poco que formatea el tema de la tabla, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, otro detalle, ¿no? Usualmente su documento ya empieza, que empezamos con simplemente esto, ¿se acuerdan? Ya empieza un poquito a parecerse ya un poco confuso, ¿no? Dicen, oh, wow, ahora sí mi documento ya está que se convierte en algo que de repente empiezo ya a no manejarlo. Entonces, en este caso, lo que hacemos, acuérdense siempre del orden que les he hablado, siempre tengo que tener un orden yo. Siempre trabajo en una carpeta, que en este caso es mis trabajos 01, aquí estoy haciendo todo el trabajo. Entonces yo quiero organizarme, de repente voy a realizarlo aquí, es la ventaja justamente del Text Studio, ¿no? Digo, perfecto, yo quiero que esto se vea ordenado, entonces yo voy a colocarle aquí un comando que se llama input. Está bien, y en input voy a decirle que vaya a preámbulo y en preámbulo vaya a config. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá al LaTeX? Bueno, al Text Studio, porque esto en realidad es el Text Studio. Le digo que el archivo de configuración va a estar en una carpeta que se llama preámbulo. Entonces, yo lo coloco así. Fíjense que ahora, hasta ahora no existe
no existe la carpeta preámbulo. Obviamente se va a crear dentro de mi carpeta de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces acá no existe el preámbulo. Entonces yo le voy a decir anticlic, abrir esto. Como lo que quiero es organizarlo, anticlic, abrir, y me está diciendo el archivo config text no existe. ¿Desea crearlo? Le digo que sí. Y esto va a hacer que en realidad crea la carpeta preámbulo, de acuerdo a una carpeta más en nuestra estructura de documento, crea la carpeta preámbulo, y yo ahí voy a poder colocar toda esta parte de acá. Control X. Y lo coloco acá. Control B. Nada más eso. Entonces, en realidad, ¿qué estoy haciendo? Acá ya puedo colocar un comentario y decir archivo de configuración de plantilla. Y puedo advertir al usuario, ¿no? Cualquier cambio, realícelo en este archivo. Entonces, de esa forma, si ustedes dan cuenta, mi documento se ve un poquito más ordenado. Y acá puedo colocar el comentario, información para el título. Entonces, y eso es mi documento ahora se ve bastante ordenado, porque en realidad todo el detalle de la configuración ahora está acá. Yo simplemente lo que hago es grabar y compilar, y el resultado debería ser el mismo, puesto que esto es como si, digamos, el contenido es como una macro, ¿no? Simplemente para el Text Studio, simplemente este archivo se despliega acá y se realiza el trabajo. Entonces, por eso yo les decía que al final sus archivos o sus documentos van a terminar con muchas carpetas que de alguna forma le van a dar orden a lo que están realizando, ¿no? Bueno, aquí básicamente hemos cumplido esto, hemos cumplido un poco esto y hemos visto un poco esto de acá con los demás paquetes que ahora ya están un poco más organizados. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Esta plantilla lo voy a subir a la plataforma para que ustedes ya la puedan ampliar. ¿Alguna pregunta? Segura, Dime. ¿eso estás incluyendo tú en la plataforma o en el correo institucional? Porque en la plataforma, en el correo institucional no ha llegado nada. No, es que el detalle es que lo estamos colocando en la plataforma del aula virtual. Ya. Entonces, hasta ahora, el detalle es que se ha generado un poco de confusión porque actualmente la universidad tiene dos plataformas de aula virtual. Tiene la versión anterior en una dirección y tiene la versión nueva en otra dirección. Entonces, a veces usualmente o entramos solo a una de ellas y no vemos la otra plataforma antigua a la que entrábamos con usuario y contraseña. Y a la plataforma nueva entramos con solamente correo institucional, ¿no? Entonces, de repente, por esa razón, algunos docentes no se ubican. No sé si... Acá estás, mira, ve. ¿Lo ves? Sí, tal vez en la plataforma, en la nueva. Esa es la ¿no? antigua. Esa es la antigua. Es Aula V. Ya. Entonces, si estás, hace 6 días has entrado, inclusive. La ventaja de esta plataforma es que me permite ver cuándo han entrado, ¿no? Y cuándo no han entrado también. Pero bueno, entonces está en la plataforma antigua que es Aula V. ¿De acuerdo? Aula V, y acá está tu nombre, César. Sí, entrada para pasar. Y ahí trata de ver, ahí va a estar, al menos ahí está la sesión 1 y la sesión 2, ¿no? Ya. Y esta sesión se va a subir, la grabación de esta sesión les va a llegar a su correo institucional, ¿no? Entonces vamos a ver el otro detalle, ¿no? Se les habló también el tema del Zotero, ¿de acuerdo? El Zotero es una herramienta que va a permitir construir las bases de datos de referencias bibliográficas. ¿Cómo trabaja la bibliografía en LaTeX? En LaTeX la bibliografía la trabaja con bases de datos de referencias bibliográficas, que si la vemos una de ellas nos vamos a morir, ¿no? Miren, esta es una entrada, lo que están observando acá es una entrada para, digamos, algún artículo, libro. Hay diferentes tipos, ¿de acuerdo? En este caso es un artículo. Y estos son los campos que debe tener
digamos, hay campos opcionales y campos obligatorios. Esto, por ejemplo, usualmente lo que se exige es el título, el autor, el título de la revista y el año, ¿no? Que debe estar como year, para que salga correctamente, digamos, la citación. ¿De acuerdo? El resto, digamos, el volumen, el ISSN, el URL, el DOI, las páginas, el NU, y todas esas cosas son opcionales. Pero obviamente cualquiera se va a perder acá. Si yo quiero hacer esto de acá, me voy a perder inmediatamente, ¿no? No lo haría, me aburro y me voy a otra parte. Entonces, esta es la ventaja del Zotero. Todo este base de datos que ven ustedes acá ha sido construida con el Zotero. Entonces, el Zotero de alguna forma me organiza y me permite justamente construir esta base de datos que yo ya puedo después utilizarlo acá, digamos, en mi editor, ya puedo referenciar. Por ejemplo, aquí en este caso, para referenciar simplemente hay que activar estas líneas de acá. Voy a decomentar toda esta parte de acá para explicarles un poco el tema de la bibliografía. Entonces acá, por ejemplo, lo que le estoy haciendo es para el tema de la bibliografía, es sacando, de acuerdo, borrando lo que es, dejando una página en blanco, vamos a decir de alguna forma. Estoy tratando de que se agregue también a la lista de contenidos, Table of Contents, agregarle también una especie de capítulo de bibliografía. Y luego aquí le estoy diciendo que el estilo de la bibliografía que voy a utilizar va a ser un estilo parecido a APA. Por si acaso, hay una clase específica para APA versión 7. ¿De acuerdo? Aquí esta es una bibliografía para un estilo similar a APA, APA-like. Y luego le estoy diciendo que la bibliografía está dentro de un archivo que se llama File Bibliography. Ahora, este archivo está acá, ¿no? Porque le estamos diciendo que está en la raíz. Por ejemplo, aquí vamos a ver, justamente aquí está el archivo de bibliografía. Entonces, entendamos por el momento que los archivos o la base de datos de la bibliografía es un archivo que tiene una extensión .bib. Eso es lo más importante que quiero resaltar, ¿no? La bibliografía, su extensión es .bib, porque a veces ahí nos confundimos y pensamos que sigue siendo text. No, es archivo .bib. Y en la bibliografía, en ese archivo debe estar pues todos los artículos o revistas, libros, páginas web que nosotros hayamos revisado antes, obviamente, de hacer nuestra investigación o al momento que estamos haciendo nuestro perfil, al momento que estamos trabajando nuestros resultados. Y entonces ahí un gran ayudante es el Zotero, ¿de acuerdo? O sea, esto no sé, antes sí lo hacía manualmente, pero era un dolor de cabeza, pero usaba otros gestores de referencias como Publish or Perish, Href, pero el Zotero en realidad lo supera ampliamente, que ya no es necesario hablar pues de Href, de Publish or Perish, ¿no? A pesar de que Zotero debajo utiliza como motor Href, ¿no? Entonces, es un poco explicarles. Ya se les habló, se les dijo que ya ustedes deben tener instalado el Zotero en sus computadoras, que es bien sencillo instalar simplemente. Vamos a San Google, le preguntamos Zotero, y Zotair, como debería pronunciarse, nos va a llevar a la página de Zotero, donde simplemente en este botón descargamos la versión de escritorio del Zotero. No, acá si hago download, me va a preguntar el tema del sistema operativo. ¿De acuerdo? Acá he hecho clic ahí y me dice, oye, ¿para quién quiere? Bueno, en mi caso detectó ya mi sistema operativo y me dice, resalta esa opción, porque acá abajo está el tema de Mac, está el de Linux, 32, 64 bits. Entonces yo simplemente descargo este asistente de investigación personal. Y otro detalle importantísimo es que ustedes tienen que registrarse. ¿De acuerdo? Tienen que registrarse. El registro es gratuito. Aquí ya estoy registrado yo ya. Y aquí en realidad estoy logueado en mi usuario dentro digamos, el Zotero. No estoy logueado en mi usuario. Igual, ustedes descargan, instalan y luego acá me dice, por favor, instale el conector o el plugin para, en este caso, detectó el navegador que es Google Chrome y me dice instale el Google Connector. Ya está instalado, acá está. Por esa razón, en su caso, si es que no lo tienen, tendrían que hacer clic acá y automáticamente va a hacer que esto aparezca acá. Una vez que ustedes han descargado el Zotero, lo van a tener en el escritorio, ¿no? Como una aplicación más.
y listo, y ahí van a empezar. En su caso, posiblemente si no lo han utilizado nunca, va a aparecer en blanco. O me refiero en que en mi biblioteca no van a tener pues ninguna colección, ¿no? O en las bibliotecas de grupo tampoco van a tener colecciones. Entonces, en mi biblioteca es una biblioteca propia, local, básicamente local me refiero que lo puedo usar solamente este usuario, que en este caso es Cefran 1020, y en las bibliotecas de grupo son bibliotecas que ustedes pueden compartir, digamos, con otras personas. Lo que ustedes averiguan, si lo colocan ahí, lo van a ver también otras personas que estarían conectados. Y eso, digamos, lo van a ver desde aquí, en la versión obviamente de web de Zotero. Van a ver todo, digamos, de nuevo, sus colección que tengan, tanto locales como la de sus grupos. Esa es la gran ventaja, me parece una maravilla esto para lo que es trabajo colaborativo, porque, digamos, dentro de un grupo de investigación podemos ver justamente las colecciones que tenemos de lo que vamos averiguando, ¿no? Entonces, esa es la ventaja fundamental de Zotero, ¿de acuerdo? Entonces es necesario que lo instalen y empiecen a cargar ahí su bibliografía. Por ejemplo, yo lo último que he estado cargando sobre Newton-Raphson, por ejemplo. Averigüé un tema sobre Newton-Raphson y vemos la cantidad de información que hay sobre Newton-Raphson, ¿no? Es alucinante. Por cada tema te metes, te zambulles y encuentras una cantidad de cosas increíbles, y inclusive a veces hay que empezar a filtrar, ¿no? Porque no todo lo que aparece de repente es apropiado para lo que estemos haciendo en ese momento. Entonces, este es el Zotero un poquito, ¿no? Vamos a ver, de repente yo quiero buscar sobre Newton-Raphson una forma típica que se hacía bastante es a través del Scholar, ¿no? El Scholar de Google, el Google académico, me permite a mí navegar buscando artículos. Yo puedo ir al Google Scholar, ¿de acuerdo? Y voy a buscar Newton-Raphson. Y aquí me va a mostrar una lista de artículos hechos sobre Newton-Raphson. Acuérdense que ustedes en el Google Scholar pueden inclusive filtrar por intervalo específico para el tema de antigüedad. Pueden decir 2019 de repente. O sea, tenemos una antigüedad de 3 años. Y luego que encuentran, digamos, un artículo que les gusta, al menos, acuérdense que lo atractivo es que vemos de repente un título y decimos, este parece que me va a gustar, este puede estar por mi línea, ¿no? Y lo vamos a tener que abrir para leerlo, para darle una leída previa y ver si lo vamos a incluir en nuestra colección. Esa es un poco la idea. Entonces, para poder organizarnos con el Zotero, es que una vez que lo tenemos instalado, nosotros vamos a iniciar posiblemente una colección. Digamos, yo inicié Newton-Raphson y lo voy a marcar. Lo voy a dejar marcada esta colección de acá. Acuérdense que ya instalaron el plugin para Google. Entonces, si yo, digamos, hago clic en uno de estos artículos que considero que me va a ayudar, en este caso estoy escogiendo una versión PDF, ¿de acuerdo? Lo voy a revisar y decir, bueno, sí, parece que sí, digamos que sí me conviene este artículo, está perfecto para lo que quiero hacer, me va a ayudar en la parte indagatoria, en mis antecedentes, y digo, va. Y simplemente lo que vamos a hacer es hacer clic acá en esta parte donde dice sabe tu Zotero, ¿no? En este caso está disponible, así que va a grabar todo y lo va a grabar en la colección por defecto que está marcada. Esto simplifica, ¿no? Porque yo hago clic acá y sé que estoy investigando ahorita Newton-Raphson, pues va directo ahí. Si reviso, digamos, mi Zotero, veo que ya está ahí, ¿no? Está acá. Esa es la ventaja. O sea, la idea es que ahora ya lo tenemos de una forma organizada, porque miren ustedes, si ustedes descargan el archivo, eventualmente los archivos que descargamos, fíjense, tienen un nombre rarísimo, que al final nosotros no sabemos de qué fue esto, ¿no? Podemos tener una lista larga de archivos descargados en mis descargas. Oye, y para llegar a ese archivo, por mala suerte, son 10 y el último que abrimos recién es el que queremos. Esa es una desventaja de repente que yo he visto cuando usaba simplemente grabarlos en mi computadora y verlos. Era complicado ubicarlos nuevamente. Acá en Zotero no, ya lo tengo disponible. Si estoy fuera de línea, simplemente doble clic sobre esto y me va a abrir el archivo en cuestión y lo puedo volver a revisar, ¿no? Otra cosa que hay que revisar en el Zotero, obviamente, la ventaja del Zotero es por un lado esa y la otra es la extracción de metadatos. ¿A qué me refiero con esto? Que de este artículo que yo he elegido,
me ha extraído un conjunto de datos para justamente las referencias. Yo tengo que asegurarme que el artículo, cuando ha sido extraído, yo digo, ¿de dónde es este artículo? Verificar si este artículo es de conferencia, es tesis, es artículo en revista, no sé. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo que contrastar los datos que me da el Zotero. El Zotero me está diciendo que este es un artículo de revista científica. Yo tengo que contrastarlo si es verdad o no eso. Me tiene que ver el título. ¿El título ha sido correctamente extraído de los metadatos? Sí. Los autores, hay 3 autores, están ahí. Y así sucesivamente yo tengo que hacer una revisión minuciosa de los metadatos extraídos, porque esto va a asegurar que la base de datos que construya pues sea adecuada. Si no, al final yo construyo una base de datos, hago una cita y me sale el famoso S.F en la cita. El S.F significa que algún campo de la base de datos no está completa, ¿de acuerdo? Y no se va a poder trabajar. Entonces, lo recomendable es hacer una revisión minuciosa de los metadatos extraídos. ¿Está bien? Usualmente, digamos, gente con más experiencia en esto sugiere que accedido se borre, porque no queremos que aparezca eso en las citas. Llevé un curso de Zotero en una universidad de Chile y mencionaba ese detalle. Decía, no, una persona que tiene muchos artículos publicados recomendaba eso, ¿no? Entonces ya tengo, fíjense, para cada cosa que busquen ustedes tienen que asegurarse, digamos, que tenga los metadatos correctamente obtenidos. O sea, no es simplemente el hecho de hacer clic, ¿de acuerdo? Sino tenemos que hacer la revisión de que los datos hayan sido al menos correctamente extraídos para que cuando construyamos nuestra base de datos no tengamos dificultades. Esa es un poquito la utilización que se da al Zotero. O sea, acá he mostrado el caso de EBSCO, disculpen, de Usar Scholar, donde se encuentra bastante información y bastante buena en EBSCO. Nosotros que tenemos acceso a EBSCO es una fuente de información sumamente importante. Inclusive EBSCO, cuando ustedes ingresan, ya tiene ahí, decir, sabe tu Zotero, o sea, ya está conectado a Zotero y hace más sencillo el trabajo. Y finalmente, si hay algún artículo que ustedes no encuentran, digamos de repente, típicamente nosotros, al menos del área de electrónica, ¿no? No encontramos bastantes artículos de EBSCO, porque son de la IEEE y ahí hay que pagar, ¿no? Parece que EBSCO no ha considerado pagar a la IEEE, me refiero a Concitec, porque Concitec nos da ese servicio. Entonces, para eso existe el Sci-Hub, ¿no? Cuando ya no hay algún artículo que no encontramos, nosotros vamos justamente a Sci-Hub, ¿no? En Sci-Hub nosotros podemos copiar el artículo en cuestión acá, y lo va a encontrar. Casi el 80% de veces que lo he buscado, digamos, lo encuentra y me baja el PDF del artículo completo, y ahí sí tengo que hacer, digamos, una anotación manual en el Zotero, porque el Zotero cuando lo voy a cargar, digamos, acá, no me aparece, digamos, la entrada completa, entonces ya tengo que manualmente enlazarlo con el archivo. ¿A qué me refiero con entrada completa? Si ustedes se dan cuenta, todas las entradas de acá tienen un símbolo mayor acá, ¿no? El mayor me indica que aquí está el archivo completo, o sea, está con su agregado del PDF. ¿De acuerdo? Ahí esa es la ventaja. Entonces yo en cualquiera de estos que yo haga, clic, me va a llevar inmediatamente al PDF. Digamos, cuando están haciendo una investigación, obviamente es bastante conveniente. ¿De acuerdo? Es un poquito el tema de Zotero. No es un curso de Zotero, sino, pero ya les doy básicamente que al final la bibliografía la construimos ayudados en el Zotero. Nosotros al final terminamos con nuestra colección, decimos esto ya es suficiente para escribir esta parte, así que ya. En ese momento lo que hacemos es exportar la colección, ¿de acuerdo? Hacemos clic en la colección y exportamos la colección. Y en la colección, cuando la queremos exportar, vamos a exportarlo con BetterBibLatex. Y simplemente lo exportamos. En este caso, por defecto, se va a exportar en una carpeta. Vamos a ver. En este caso lo voy a colocar en descargas, ¿no? Lo voy a colocar, Newton Raphson Bib, guardar. Esa es básicamente. Entonces, es la manera que he obtenido mi bibliografía. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Una preguntita. Aquí para entrar al Zotero nos piden que hay que registrarse, ¿no? No, lo puedes descargar. El registro es gratuito, así que yo les recomiendo que se registre. No, es gratuito. ¿Y ¿este es el correo de la institución o es cualquier otro correo?
Usted lo determina. Yo me he inscrito, por ejemplo, con mi correo personal, porque en la época que empecé a usar Zotero todavía no teníamos correos institucionales. Entonces no tenía que institucional, así que me inscribí con el correo personal. Ah, ya, es correcto. No hay problema. Acuérdense que el registro les permite a ustedes tener un servicio en la nube donde Zotero va a almacenar sus colecciones que ustedes investigan en la nube, pero les da solamente 300 megas de espacio. Eventualmente eso va a llegar a llenarse rápidamente, ¿no? Y les va a decir ya no tienen espacio. Y les conviene pagar un servicio de almacenamiento en la nube de 2 gigas creo que es, por $20, ¿no? Anual. Entonces ustedes pagan una cifra de $20, ya tienen hasta 2 gigas. Y tiene después otros planes de pago. Pero en realidad Zotero es una herramienta sumamente importante para la investigación, lo considero, ¿no? Pero la idea es que ustedes saben que deben practicar el tema de exportar colecciones, porque ahí está el kit del asunto, ¿no? O sea, aquí ya tengo toda mi data con la que voy a investigar. Me aseguré en cada uno de ellos que esté correctamente los metadatos extraídos, ¿de acuerdo? En cada uno, al momento que lo voy leyendo, voy viendo si es revista, si es tesis, ¿de acuerdo? Y lo voy viendo que esté correcto. Este es el paso más importante en realidad, porque si ustedes hacen una mala extracción de datos, digamos, van a tener problemas posteriormente cuando en sus referencias no aparezca completo. Entonces es importante eso, es sumamente importante que ustedes extraigan. Una vez que han extraído, hacen lo que he hecho, ponerse en la colección que desean y luego exportar colección. Eventualmente, digamos que ustedes en medio del desarrollo del artículo, de lo que estén haciendo, de repente agregan información acá, ¿no? Dicen, oye, bueno, aquí tengo que agregar 2 libros más, porque entonces ya pueden exportarlos individualmente, ¿no? Anticlick, exportar elemento. Y lo exportan de nuevo siempre como Better BibLatex. Lo exporta, en este caso el elemento, en este caso se llama elemento exportado, lo voy a colocar, digamos, en descargas. Es el nombre por defecto y por eso me dice que ya existe, porque estoy exportando constantemente. Y simplemente lo que hago es, en este caso, verlo en descargas. Y acá tengo elemento exportado VIP. Lo abro con un editor de textos, o sea, con un editor de texto plano, bloc de notas, para un poquito verlo cómo está el detalle esto de acá, ¿no? Se pueden dar cuenta, esa es digamos, la entrada a la base de datos para yo después referenciarlo. ¿Qué hago con esto? Lo copio y lo agrego a mi bibliografía. O sea, control, copiar. Como ya estoy trabajando, simplemente me voy a la parte final, ¿de acuerdo? Y le agrego. Ok, igual, eso es lo que hago, ya está. Si es que ya construí la colección. Eso es básicamente lo que se hace, ¿no? ¿De acuerdo? Una preguntita ahí, ¿no? Estoy viendo aquí al inicio esta entrada, al inicio, tiene el formato de lo que es el TextVic, ¿no? No lo entiendo. No, al inicio el Zotero, esta es una base de datos. Sí. Pero también el TextVic es una base de datos, tiene casi la misma presentación. ¿El text qué? TextVic. Es para hacer la bibliografía en látex. ¿Text Live? No, el Vic, para hacer la bibliografía en látex. BibTeX. El BibTeX también. Ah, claro, el BibTeX es el gestor de referencias bibliográficas en látex. Pero tiene el mismo formato, por ejemplo, artículos, título, todo eso. No, es que, por ejemplo, no, claro, es que nosotros cuando exportamos, cuando hago exportar elemento, yo escojo el formato. Hay un montón de formatos de gestores de bases bibliográficas. Hay varios formatos. ¿De acuerdo? Hay varios formatos. Entonces yo escojo, este es un plugin que le he agregado a mi Zotero, el Better BibLatex, ¿no? Entonces le he agregado este Better BibLatex porque funciona bastante bien. Hay el BibLatex por defecto, o el BibTeX, que son básicamente los gestores de referencia bibliográfica de látex. Entonces, la cuestión es que al final, con esos gestores es con los que trabajamos. El látex trabaja con BibTeX o con BibLatex para gestionar las referencias bibliográficas, que básicamente es esto. Claro. O sea, el BibTeX maneja estas entradas en su base de datos, arroba el tipo, que son tipos aceptados, artículo, tesis, book, miscelánea, ¿no? Entonces, son tipos aceptados que debe tener diferentes campos, título, volumen, ISN y así. ¿De acuerdo? Y tiene que tener una palabra clave. Esta es la palabra clave. Esta palabra clave, digamos, es con la cual nosotros vamos a referenciar.
Esa es básicamente la importancia de la palabra clave. Usualmente recomiendan que al armar la palabra clave se tenga en cuenta el autor, el título y el año, que eso lo ha hecho automáticamente el Zotero. El Zotero, o sea, al armar esta palabra clave, ha tomado elementos del autor, ha tomado elementos del título y ha tomado elementos del año para que pueda armar esta base de datos, esta palabra clave, que es con la que yo voy a referenciarlo. Es básicamente la idea. Digamos, lo típico es, ¿no? Cuando yo voy a referenciar, por ejemplo, voy a colocar acá /cite. Si se dan cuenta, obviamente yo sé lo que estoy referenciando, o sea, no ese rato voy a decir, oye, ¿qué referencio? No, si uno está redactando, sabe a quién tiene que referenciar. Entonces digo, bueno, estoy trabajando justamente esto de acá y voy a simplemente hacer doble clic. Esa es la ventaja, ¿no? Acá ya lo tengo en una lista desplegable que me permite ubicar rápidamente por el título, el autor, que en este caso es BEH es el autor, Heigler Orden, familias, múltiples familias de alto orden, múltiples familias de alto orden, del 2019A, simplemente le hago clic y ya está la cita. ¿De acuerdo? Entonces yo cuando compilo este documento, en la parte inferior, usualmente, acá todavía está terminando, aquí aparece la cita, ¿no? Aquí aparece la cita, o sea, esta parte, obviamente las citas va con un texto, ¿no? Acá simplemente les he colocado en el aire, y acá en la parte inferior debe aparecer la bibliografía, ¿no? Ahí está la bibliografía. Esta bibliografía de acá se ha armado utilizando, digamos, la base de datos que tenemos. Si aquí faltara algún dato, no es culpa de LaTeX, es culpa de cómo armamos nuestra base de datos. Entonces es importante armar bien la base de datos para que al final esto se arme bien y obviamente siga algún estándar. Siga algún estándar, si es APA, si es la IEEE, si es un estándar plain. De acuerdo, hay múltiples estándares de bibliografía y casi la mayoría los maneja el LaTeX. En este caso está saliendo el nombre de la bibliografía como referencias. Podríamos cambiarle ese nombre posteriormente. Entonces es un poco la idea de trabajar con las referencias, ¿no? Armar la base de datos con Zotero. Pues Zotero me va a permitir organizarme, ¿no? Las diferentes colecciones que voy viendo. Inclusive yo mis sílabos los trabajo con esto, ¿no? En mis sílabos también para no estar complicándome con la base de datos. Ya las tengo acá y simplemente exporto esto y listo. Y voy llamando a los diferentes libros que voy a usar en mis sílabos, que los tengo en LaTeX. Y simplemente ya pues se arma solito el resto, ¿no? Esa es un poco la ventaja de trabajar con el Zotero y con LaTeX, ¿no? Esa es un poco la idea. Ya ahora con estos alcances que ya tenemos, en la próxima clase ya vamos a coger cualquier plantilla y a entenderla y a trabajarla. O sea, cualquier plantilla vamos a cogerla en inglés, en castellano y vamos a simplemente adaptarla a nuestras necesidades. Porque ya sabemos qué elementos tiene la plantilla y dónde debemos atacarla. Ese es el siguiente paso. Y les voy a compartir los códigos, más que todo de figuras, de múltiples figuras y de tablas que deben tenerlo ahí simplemente para copiarlo y ajustarlo a lo que tengan que utilizar, ¿no? Ingeniero, una consultita, si pudiese compartirnos alguna plantilla de sílabus, ahora lo estamos requiriendo, no para poder uniformizar, al menos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y poder presentar un solo modelo de sílabus. Creo que sería interesante una propuesta de modelo de plantilla en LaTeX. No, claro, y yo lo tengo ya listo y en la próxima clase lo trabajamos, eso. Ok, perfecto. Perfecto. Y vamos a usar el Excel para armar el contenido y vamos a exportar las tablas del Excel al silo para que sea más sencillo. Bueno, entonces es todo, esto está grabado, así que les voy a compartir para que puedan ustedes repasar algunos detalles y de repente la cuestión de las clases virtuales es más que todo, como ya les he compartido el material adelante, en realidad en las anteriores sesiones era de repente ver cómo ustedes van armando sus plantillas, cómo van trabajando, qué dudas surgen, qué cosas no surgen para ir justamente consolidando esto. Entonces,
porque eso de hablar aquí frente a la pantalla es un poquito, no es mucho de, no particularmente, no, mis clases no las trato de no sean así, ¿no? Entonces, para que haya participación, pues si no, en realidad, no me gusta mucho esto. Bueno, entonces en la próxima clase agarramos la plantilla de sílabos para trabajarlo. Ok, gracias, ingeniero. Ya listo. Y traten de ver lo de Coursera para tratar de ya de completar ese catálogo de cursos. Ya listo. Buenas noches. Ya les compartiré la grabación. Correcto, gracias. Ya, gracias. Gracias.